Es un gusto una vez más, México contra COVID, estar aquí trabajando para este esfuerzo conjunto, y un gusto mayor aún es tener aquí al maestro Arturo Sabines, que nos va a compartir sobre, muy en el marco referente al Día Nacional sobre la Prevención del Alcoholismo, que fue el domingo pasado. Vamos a hablar hoy de alcohol y alcoholismo y vamos a relacionarlo un poco con COVID-19. Entonces, bueno, sin más, los dejo aquí con el maestro Arturo Sabines. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, querido Javier. Un abrazo. Hola a todos, muy buena tarde. Un gusto estar con ustedes. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bien, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla y les pediré nada más que me confirmen si es que se ve. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Perfecto. Bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar otra vez con ustedes. Efectivamente, como apuntó el doctor Mendoza, en términos generales, el domingo pasado se conmemoró en nuestro país el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Aquí vale la pena comentar en términos específicos que existe una ideación no muy correcta de que hay un día mundial sin alcohol. Esto no es real, no hay un día oficial sin alcohol. En términos generales, no hay un organismo que avale esa fecha, ni la OMS, ni la OPS, ni la ONU, ni siquiera agrupaciones de sociedad civil. Es solamente un extendido en algunos países de que el 15 de noviembre se conmemore como tal. Por tal motivo, desde hace algunos años se trabajó cercano al Congreso de la Unión y se logró que se denominara desde el 2018 al 15 de noviembre como el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. ¿Por qué es importante hablar del tema de alcohol? ¿Por qué tenemos que aprovechar un día para concientizar de esto? Bueno, fundamentalmente decir, en nuestro país una bebida alcohólica se considera a toda aquella que va desde los 2 grados hasta los 55 grados de concentración alcohólica. Esto es, cualquier bebida que esté por arriba de esa concentración violenta la Ley General de Salud, y en el caso de las que estén abajo no se les consideraría. Aquí abriría un paréntesis para mencionar que la industria alcoholera, durante la jornada de sana distancia, cuando se detuvo la producción de bienes no esenciales, aprovechó este espacio para producir una cerveza que denominó básicamente Chingones, me parece que así le puso, para poder comercializarla, y contenía una concentración alcohólica de 1.8%. Eso fue lo que aprovechó para poder decir que no era una bebida alcohólica, toda vez que, y en pleno cumplimiento a lo que dice la ley general, pues efectivamente no lo violentaba. En otro aspecto más, me parece fundamental destacar, la mayor parte de la población ubica o reconoce al alcohol como un riesgo o un factor de riesgo para enfermedades. Básicamente, estas enfermedades, la que más asocia a la población es la cirrosis hepática, la hepática nutricional alcohólica. Sin embargo, en realidad el alcohol se relaciona con muchas más enfermedades y cada vez hay mucha más evidencia que relaciona el consumo de alcohol con cáncer. Esta actividad, en términos generales, de relacionar al alcohol con otro tipo de enfermedades me parece importante y conveniente, porque la población tendría que conocer que hay una relación más estrecha con otros padecimientos. También están otras condiciones de salud, no solamente aquellas que pudiéramos catalogar como patologías. Está, por supuesto, la violencia, que se asocia ampliamente hacia este tipo de actividades. En específico, ahora que fue justo la jornada de sana distancia, pues lo que vimos en términos generales es que en esta jornada se incrementaron los episodios de violencia doméstica y la mayoría de ellos estuvieron asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, en términos generales también hay una amplia relación, ya lo veremos ahorita cuando hablemos de carga-enfermedad, con accidentes automovilísticos. Bien, un dato, por ejemplo, también que nos refiere la Organización Mundial de la Salud es que en términos generales, en términos globales, a nivel mundial, cada año se contabilizan 3 millones de muertes atribuibles al consumo del alcohol. Aquí vale la pena explicar que esto muy probablemente tiene un subregistro, porque esto es una estimación como tal, no tenemos propiamente. Bien, entonces, básicamente, me parece importante referirlo, hay una subestimación, no es un dato propiamente certero, porque, como ustedes saben, cuando se elabora un certificado de defunción, pues se registra la causa principal de muerte, por
ahí un antecedente, pero no se registra si la persona tenía un consumo o era un dependiente al alcohol o tenía un historial de consumo abusivo de alcohol, y eso fundamentalmente pues no nos ayuda hacia la estimación. Del lado derecho de la pantalla ustedes podrán ver los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. El tercero corresponde a salud y bienestar. Y en estos objetivos se establecen metas que deben de alcanzar los países para lograr equilibrar. Bien, aquí vale la pena mencionar que hay una meta específica en el caso del alcohol, porque el alcohol es un factor de desigualdad. ¿Por qué dice la evidencia que es un factor de desigualdad? Particularmente en las personas que viven en países de bajos ingresos y que ellos mismos pertenecen a un sector de bajos ingresos, las personas que llegan a tener un problema de dependencia alcohólica, básicamente podrán invertir hasta el 60% de sus recursos en la obtención de este tipo de bebidas alcohólicas. Eso evidentemente les resta capacidad para poder atender otro tipo de necesidades familiares, y como una paradoja, toda vez que generen la dependencia alcohólica, poder recuperar la salud les va a implicar invertir el 100% de su dinero. Eso es un tema fundamental que tenemos que reconocer. Por eso la reducción del uso nocivo debe ser prioridad para todos los gobiernos y debe de impulsarse en buena medida. Esto tiene que hacerse también con un paquete de medidas que apoyen la cuestión. El último reporte en materia de alcohol que hay a nivel global lo establece la Organización Mundial de la Salud. México participa de ese reporte, y aquí algo que destaca fundamentalmente la OMS es que de todas las muertes atribuibles al consumo de alcohol, la mayoría son por lesiones, y eso es lo que referíamos hace un rato. No solamente porque genere patologías o enfermedades, sino también hay otras condiciones sanitarias que se vinculan, particularmente accidentes automovilísticos, accidentes también de trabajo, y también está, por supuesto, las agresiones que se sufren cuando una persona está bajo el influjo del alcohol. Eso representa básicamente el 30% de las muertes atribuibles al consumo de alcohol. Después se siguen otro tipo de enfermedades, como las enfermedades del sistema digestivo. Aquí vale mucho la pena precisar esto que refería al principio, de que cada vez hay más evidencia de que el consumo de alcohol se relaciona con cáncer, y particularmente es justo con cáncer de estómago, cáncer de esófago, es donde hay una mayor afectación. También está el tema de las enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que a nivel mundial es la principal causa de muerte a nivel global. Bueno, uno de los factores que contribuyen a esta carga de muerte de las enfermedades cardiovasculares es el consumo, sobre todo el consumo excesivo de alcohol. Y un dato nuevo que ya apuntaba un poco el doctor Mendoza, que platicaremos, es que también tiene una condición de riesgo a enfermedades infecciosas. Por supuesto, nos referimos a enfermedades virales, y hoy por hoy es una condición de riesgo también para el contagio por COVID-19. Y me parece relevante mencionar, se habla de que el alcohol es responsable de un 7.2% de todas las muertes prematuras. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con este concepto de muerte prematura. En materia de salud pública hay una serie de indicadores que deben de seguirse, particularmente cuando hablamos en el campo de adicciones, que deben estar presentes para nuestro trabajo y consideración. Esto me parece elemental que ustedes lo tengan claros, compañeros. Es algo muy importante desde la salud pública hoy en día, con todo lo que se está viviendo con la pandemia, que debemos reconocer. En 2018, la Organización Mundial de la Salud actualizó parte de los objetivos de la Agenda 2030, y en este contexto creó lo que se conoce como Agenda 5x5. ¿Qué significa esto? Ya lo decíamos en la diapositiva anterior. El alcohol es un factor de riesgo de las 5 enfermedades que concentran más de la carga enfermedad. Aquí están estas enfermedades, las 5 principales, ya lo decíamos o lo comentaba hace un momento. Las enfermedades cardiovasculares tienen el primer lugar de esta carga enfermedad y de la mortalidad, pero le siguen muy de cerca las enfermedades crónico-respiratorias, el cáncer en cualquiera de sus presentaciones, por supuesto la diabetes, y se agregó en el 2018 las condiciones de salud mental. Esto es algo nuevo, porque es importante decir que también hay una carga de enfermedad y sobre todo de discapacidad atribuible a condiciones de salud mental. Por otro lado, estas 5 enfermedades tienen en común 5 condiciones de riesgo que afectan directamente a estas enfermedades crónico no transmisibles. Estamos viendo, en primer lugar, la mala alimentación. Ustedes saben que hoy en día está muy en boga en nuestro país, gracias a la Secretaría de Salud, al esfuerzo que se ha hecho junto con el Instituto Nacional de Salud Pública sobre el etiquetado
claro de los alimentos, la importancia que tiene poder elegir adecuada y apropiadamente la alimentación. Bueno, aquí recordemos, no solo se habla del sobrepeso, también se habla de desnutrición. Una mala alimentación es una condición de riesgo para cualquiera de las enfermedades que referimos arriba. El factor que mayor peso tiene como condición de riesgo a todas estas enfermedades es el tabaquismo, hoy en día responsable de 8 millones de muertes cada año. Se agregó también en 2018 la contaminación ambiental, no estaba, y sin embargo, ya para enfermedades crónico-respiratorias, ya para cáncer y particularmente para enfermedades cardiovasculares, tiene un factor de atribución bastante importante. Por supuesto, el sedentarismo, el no tener una actividad física, el tener poca actividad física propiamente, es una condición de riesgo para ellas. Y señalado en color rojo para el tema que nos convoca, por supuesto, el uso nocivo del alcohol. El uso nocivo, que aquí vale mucho la pena destacar, no se refiere solamente o exclusivamente al consumo del alcohol. A diferencia de lo que ocurre con el consumo de otras sustancias psicoactivas, en el caso del alcohol sí podríamos hablar a lo mejor de un consumo de bajo riesgo. En términos generales, el concepto de uso nocivo es una definición mucho más amplia que permite entender a qué se refiere ese uso nocivo sin que tenga que haber, por ejemplo, un criterio de dependencia. Voy a poner diferentes ejemplos. De hecho, la Ley General de Salud en el 2015 ya contempla, integra en su formación un artículo que define propiamente qué es el uso nocivo del alcohol. Y se entiende por uso nocivo cuando hay consumo de alcohol en menores de edad, eso es uso nocivo. Un menor de edad no debería de consumir una sola copa, ese es uso nocivo. Cuando una mujer embarazada consume alcohol, eso también es uso nocivo, por supuesto, por todo el síndrome fetal alcohólico que está y que cada vez, lamentablemente, a pesar de la información que existe, genera cada vez más casos en el mundo. Bueno, esa es otra condición. Pero pensemos, por ejemplo, en una persona que conduce un automóvil. Esa relación de conducir un vehículo y beber alcohol es uso nocivo. No debe de darse la relación de conducir un vehículo y consumir alcohol. Pero no solo se trata de los vehículos automotores, también lo define la Ley General de Salud para aquellos que manejan maquinaria o tecnología de alta precisión. Pensemos en una empresa, en una maquinaria, que el operador de alguna grúa, de algún montacargas o pensemos a lo mejor inclusive de un médico radiólogo o en casos específicos del manejo de alguna cirugía, que hubiera consumido previamente a su trabajo alcohol, eso también es uso nocivo del alcohol. También están los que tienen a su cargo el cuidado de personas. Por ejemplo, ahora justamente con el tema de la pandemia, se dio mucho el cuidado de personas mayores, evidentemente quien cuida menores, pero incluso quienes cuidan a enfermos. Una persona que cuida a una persona convaleciente no debería de consumir alcohol. Esa práctica también se contempla como uso nocivo. Y finalmente, la más característica de todas, por supuesto, el abuso de bebidas alcohólicas, el consumo excesivo, eso también es uso nocivo del alcohol. Por eso el concepto es un poco más amplio que solo la dependencia o que solo el abuso. Hay varias condiciones por las cuales se puede contemplar como uso nocivo. ¿Cómo estamos a nivel nacional en materia de consumo? Bien, me parece importante precisar, México no tiene un patrón de consumo diario de alcohol importante como sí lo tienen otros países del mundo, particularmente en Europa del Este. México tiene un patrón de consumo, lamentablemente, de consumo excesivo. ¿Esto qué significa? Ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva que se refiere al consumo excesivo cuando una persona, en el caso de una mujer, consume 4 o más copas por ocasión, y en el caso de los hombres, consume 5 o más copas por ocasión. Aquí hay una definición que se conoce como UBA, unidad de bebida estándar alcohólica, unidad de bebida estándar alcohólica. Esta medida, en términos generales, establece una homologación para que podamos entender a qué se refiere un trago estándar. Un trago estándar es que una cerveza de 335 mililitros equivale lo mismo a un shot de tequila, que equivale lo mismo a una copa de vino o que equivale lo mismo a un jarro de pulque. Evidentemente las concentraciones alcohólicas varían y por supuesto los volúmenes también, y eso lo hace justamente una equivalencia. En términos generales, una cerveza contiene en graduación alcohólica en promedio en nuestro país entre 3 y 4 grados de alcohol. Una copa de vino, para no ser un vino generoso, contiene más o menos 12 grados de alcohol. Y un shot de tequila, por ejemplo, que llega a ser apenas 1 onza, contiene 40 grados de alcohol. Entonces,
Es más alcohol en menor volumen o es más alcohol o es menos alcohol en mayor volumen. Eso es lo que hace la equivalencia, que se considere cuáles son esos tragos estándar. ¿Y a qué se refiere la ocasión? A que si una persona acude a una reunión, a una comida, ese episodio donde empieza a consumir alcohol se considera la ocasión, y si en esa ocasión consume 4 o más copas por ocasión y es mujer, hablamos de un consumo excesivo. En el caso de las mujeres, inclusive, si consume más de 12 copas en una semana, es decir, en más de 3 veces por ocasión, evidentemente estamos hablando de un problema que ya se va perfilando hacia un trastorno por uso de bebida alcohólica. Y en el caso del hombre, muy similar, el estándar sube nada más a 15 bebidas y exactamente igual. En términos generales, no debería de haber ese consumo por semana, aunque se prorrate, por el riesgo de caer en trastorno por uso de alcohol. Ahora bien, en esta práctica de consumo excesivo, lo que hemos identificado, lo que se ha visto cada vez con mayor frecuencia, es que se ha incrementado. En el caso de los hombres, creció un 50%. De la medición de 2011 a la medición de 2016, creció un 50%. Y en el caso de las mujeres, esto es más preocupante cada vez. Se duplicó de 2011 a 2016, pero si nos vamos al rango de edad de 12 a 17 años, es decir, de adolescentes, la estimación que se tenía en términos generales era que en 2011 2.2% de las adolescentes tenían un patrón de consumo excesivo. Para 2016 el patrón cambió a 7.7. ¿Qué significa esto? Que se incrementó un 250%. Esto es extraordinariamente grave porque estamos hablando de menores de edad que han tenido ingestas que les llevan a estado de ebriedad por lo menos una vez al mes en el último año, cada vez más presente en nuestro país. Cuando un menor de edad no debería de consumir alcohol, tenemos cada vez más evidencia de este tipo de consumo episódico, de abuso, que realmente pone en riesgo la salud de los menores. Recordemos que en términos generales, un menor de edad todavía no desarrolla completamente, no tiene una maduración del sistema nervioso central y particularmente en específico el mecanismo de recompensa que genera esta apetencia por el consumo de sustancias psicoactivas se instaura mucho más rápido en estas edades y por supuesto que habrá una proclividad mayor a que en años futuros tenga un trastorno declarado por uso de alcohol. Eso me parece fundamental que lo identifiquemos. Hay un problema serio en el caso de los menores de edad. Si bien alguien podría decir, bueno, 7% no es tanto, un menor de edad, el que fuera, no debería tener consumo de bebidas alcohólicas. 7.7% de nuestros adolescentes es un enorme número de jóvenes con problemas de consumo de bebidas alcohólicas. Esta gráfica nos puede ayudar a entender esta imagen, el concepto de la muerte prematura. En términos generales, en salud pública existen conceptos para poder definir el impacto de una patología, de una enfermedad o de un fenómeno. Hoy en día, tan de boga, en el caso concreto de la pandemia, que ya se habla de canales endémicos, que se habla de este tipo de escenarios epidemiológicos, vale mucho la pena que identifiquemos que en el caso de adicciones hay indicadores muy precisos para estimar el impacto que el consumo de una sustancia tiene. En términos generales, todos tenemos una esperanza de vida. México ha avanzado, como muchos países de la región, y ha progresado en esa esperanza de vida. Hoy en día, más o menos, la CONAPO y el INEGI estiman esa esperanza de vida en 76 años. Bien, cualquier persona que muera antes de esos 76 años entra en esa franja punteada que dice muerte prematura. Nosotros tendremos en consideración años de vida saludables. Esos avisa son los años de vida saludable que se estiman para una persona. Están también los años de vida perdidos por muerte prematura y están algo que es muy importante en el caso del consumo de drogas, los años de vida ajustados por discapacidad, los ABAD, como se le conoce. ¿Qué significa todo esto? Bien, que nosotros tenemos, si ustedes ven la franja del lado izquierdo, una esperanza de vida, pero un promedio de años de vida saludables. Toda vez que tenemos decisiones en nuestra vida que pueden comprometer nuestra salud, vamos perdiendo esa esperanza de vida y se clasifica eso como años de vida saludable perdidos. Esos avisas que se pierden. Pensemos en términos generales, por ejemplo, una persona que fuma tabaco, en el caso del hombre, llega a perder hasta 6 años de vida saludable, y en el caso de la mujer llega a perder hasta 5 años de vida saludable. ¿Qué significa eso? Que le van restando a su esperanza de vida por el consumo de tabaco y lo que va a ir perdiendo en esa calidad de vida. Está, por supuesto, los años de vida perdidos ajustados a discapacidad. Los ABAD, en términos generales, a lo que se refiere, y eso es muy común en el alcohol,
es a cuando una persona, derivado del abuso en el consumo o derivado de un consumo excesivo, llega a tener algo que le perjudique en su bienestar y termina en realidad con algún padecimiento. Pensemos que a la postre tendrá que estar haciéndose diálisis con frecuencia. Bueno, ahí hay años de vida perdidos que se ajustan a esa discapacidad. Se refiere que se ajustan a esa condición de enfermedad que tiene que llevar. Bien, en términos generales, el consumo de alcohol nos resta en promedio 6 años de vida saludable. Aquí lo podemos ver en términos generales. Ustedes pueden ver esta gráfica del Global Burden of Disease, en donde estamos hablando de la carga de enfermedad asociada al consumo del alcohol. Vean ustedes, en términos generales, en México, en todas las edades, durante el 2019, toda la carga de enfermedad que existe, que se asocia al consumo del alcohol. Y si ustedes ven directamente en términos específicos, el sexto factor de carga global de enfermedad, el sexto factor es el consumo de alcohol. Eso es fundamental. De toda la carga global de enfermedad que tiene nuestro país, el sexto factor es atribuible al consumo del alcohol. ¿Esto qué nos resta? Pues es el 6% total de los años de vida saludable perdidos de ese año. Es decir, el factor de atribución del consumo de alcohol para la pérdida de años de vida saludable es enorme. Evidentemente, pues tenemos cuestiones que tienen un mayor peso, particularmente ya hablamos de las enfermedades cardiovasculares, pero si nosotros prestamos atención a esto, esto debe de llamar poderosamente nuestra atención, porque si ustedes observan esos principales enfermedades asociadas, hoy en día tienen una amplia relación con condiciones prevalentes, preexistentes, para que el contagio por COVID-19 se agrave. Por eso es tan importante hablar en todo caso de cuál es ese panorama que tenemos al respecto del consumo de alcohol. Algo que me parece fundamental, yo no sé si tenemos amigos de otras entidades, pero aquí valdría mucho la pena que observen con detenimiento este mapa. Estamos hablando de la estimación que tiene nuestro país del consumo per cápita. ¿Cómo se estima el consumo per cápita? Esto ha ido evolucionando al paso de los años. Hoy el consumo per cápita de alcohol no solamente se da con base en lo que las encuestas nacionales de adicciones reportan, también tiene que haber un cruce con otra información. ¿Con qué cruce de información tenemos que coincidir para poder estimar? Bueno, básicamente México tiene que se tiene que calcular la cantidad de alcohol que se produce, la cantidad de alcohol que se comercializa, pero también la cantidad de alcohol que se importa y que se exporta. Todo eso tiene que entrar en la medida, porque México, por ejemplo, ocupa el 4º lugar a nivel mundial como productor de cerveza. En ese papel de productor de cerveza, mucha de la cerveza que se produce no se queda en nuestro país, se exporta. Entonces, no puedes tomar el indicador completo porque tienes que hacer un prorrateo, tienes que desestimar lo que se queda, lo que se importa, lo que en términos generales reportan las encuestas de consumo, y con toda esa información hacemos esta estimación para decir que en términos generales en nuestro país el consumo per cápita es casi de 5 litros por persona al año. Esto en términos generales. Recuerden ustedes que también tenemos una población abstemia importante en nuestro país y básicamente es eso. Pero cuando entramos a las diferencias por géneros, vemos que definitivamente el hombre es quien arrastra porque tiene un consumo per cápita de 7.26 litros por persona. Y en el caso de las mujeres, afortunadamente todavía es un consumo bajo, pero que vemos una tendencia hacia la alta. Eso es importante. El color del mapa nos va diciendo que entre más potente sea el color verde, estamos hablando de estados o entidades donde hay mayor consumo per cápita. Entre más vino sea ocre, digamos, el color, significa que hay menos consumo de bebidas alcohólicas per cápita en esa entidad. Y en el mismo esquema, pero ahora pensando en el consumo excesivo en el último mes, ahora vemos que la media nacional es, ya lo decíamos, del 20%, y si nosotros observamos nuevamente el caso de los hombres, es quien jala más, porque son 3 de cada 10 hombres de 12 a 65 años de edad tienen un patrón de consumo excesivo, que se da sobre todo el fin de semana, y en el caso de las mujeres, 1 de cada 10 está. El mapa aquí es bastante curioso porque se divide casi que entre el norte y el sur. En términos generales, en los estados del norte hay mucho más práctica de consumo excesivo que lo que hay en los estados del centro y del sur. Sin embargo, si nos vamos a destinos turísticos, vamos a ver que eso evidentemente cambia y tenemos otro tipo de patrones de consumo.
Esta es un dato que a ustedes les puede parecer interesante en términos de cómo se da la atención en los centros de atención de adicciones. Bien, ustedes pueden prestar perfectamente atención a la tabla y van a darse cuenta que el alcohol, con excepción del caso de marihuana de 12 a 17 años y con excepción del caso de metanfetaminas de 30 a 49 años, es la droga principal de impacto por la que acuden a los centros de atención primaria de las adicciones. En todos los demás rangos de edad, en todos los, contrastándolo contra las demás sustancias psicoactivas, el alcohol es la sustancia por la que más acuden a pedir asesoría, a pedir tratamiento y a pedir apoyo. Si nosotros observamos en términos generales, por arriba, muy por arriba de lo que tiene que ver con cocaína, que lo que tiene que ver con metanfetaminas, muy cercano al consumo de tabaco en esta población menor de edad, el alcohol es el segundo lugar. Solo está por debajo del consumo de cannabis, que se ha disparado en este grupo poblacional y que evidentemente demanda la mayor cantidad de droga de impacto en los centros de atención. Ahora bien, yéndonos al tema justamente de la asociación que puede tener el consumo de alcohol con COVID-19. Aquí me parece importante decirlo, antes de que existiera toda esta pandemia, antes de que se descubriera este SARS-CoV-2, ya había en el marco pues, de investigación a nivel global, cada vez mayores estudios que van acreditando la relación peligrosa que el abuso, sobre todo, el consumo, el patrón de abuso de dependencia de bebidas alcohólicas tiene sobre la capacidad respiratoria o el sistema respiratorio del usuario de esta sustancia. Técnicamente se ha asociado específicamente a infecciones virales e inclusive bacteriales como puede ser la tuberculosis. Básicamente tenemos este panorama cada vez con mayor recursos científicos que lo validan. ¿Cómo se da este efecto? Básicamente, bueno, porque el alcohol va disminuyendo la capacidad del sistema inmune de defensa. En particular, el abuso de bebidas alcohólicas lo que suele hacer es interrumpir la expulsión normal de las secreciones, lo que se conoce como el moco, que es la primer línea de defensa que tenemos como una inmunidad innata para el sistema respiratorio. Esto también debilita la función de la barrera, favoreciendo el desarrollo de infecciones en el tejido pulmonar. Eso está acreditado, eso está demostrado. El problema es que hoy en día se relaciona con el riesgo de SARS-CoV-2, particularmente con el riesgo de COVID-19. Por supuesto que en este periodo de confinamiento, específicamente en la jornada de sana distancia que vivimos en el segundo trimestre del año, aquí hubo varias cuestiones que se vincularon hacia el consumo del alcohol. Hay varias mediciones que ya se tienen que nos hablan de diferentes efectos que tuvo el confinamiento para la población en general. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay una estimación que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública a través de una encuesta telefónica, en donde se encontró que particularmente en los jóvenes el consumo del alcohol bajó, descendió. Esto, en buena medida, hay una serie de factores que pueden incidir, todavía no es estudiado, sino son hipótesis, pero básicamente se habla, por principio se detuvo la producción, ya lo decía al principio, de alcohol, porque no es un bien esencial, y en esa detención no hubo comercialización en muchas entidades, es más, 21 entidades del país durante esa jornada de sana distancia tuvieron ley seca en algunos municipios, no en todos. Básicamente de esas 21 entidades, solo 6 de esos estados tuvieron ley seca en toda la entidad. Todos los demás ya variaba por municipio. Ante esa escasa disponibilidad, por supuesto, hubo un descenso. Pero otra de las cuestiones que se infieren es que lo que repetíamos al principio, México no tiene un patrón de consumo diario, entonces muchos de los jóvenes en realidad tienen un patrón de consumo excesivo y al no existir áreas de convivencia como los bares abiertos, los restaurantes abiertos en esos momentos, la apetencia por el consumo de alcohol disminuía. Entonces ahí fue muy claro que sí es concurrente con este tipo de hipótesis. Y en contraste, una medición que hizo el Instituto Mexicano de Psiquiatría y que también coincide con datos de la propia OPS en la región, es que el consumo en ese rango de edad de 30 a 40 años, o incluso más, por supuesto, sí se disparó. Y podemos hablar que muchas de esas personas que dispararon el consumo ya tenían previo a la pandemia criterios clínicos para hablar de un trastorno por uso de bebidas alcohólicas. Ahí tenemos una condición clara y por eso este grupo se vuelve también potencialmente de riesgo.
También características de lo que ha ocurrido en este confinamiento, pues es que ante el aumento de las conductas impulsivas hay también una asociación de una conducta de autocuidado, es decir, se va perdiendo ese autocuidado. Muchas de las personas decían, bueno, pues si no voy a trabajar, si no voy a la escuela, ¿para qué me cambio, no? Por supuesto, el que las personas empezaran a consumir alcohol en diferentes patrones, pues también existe o potencializa el riesgo de que empiecen a acercarse a un trastorno por uso de alcohol. Esto se puede ver mejor en esta diapositiva. Yo quiero que ustedes identifiquen esas señales que pueden hablarnos de que en pleno confinamiento, en plena cuarentena, muchas personas pudieron tener cambios significativos en su comportamiento, en su conducta y en su ideación. Por ejemplo, algo que es muy común es no saber manejar adecuadamente el encierro, tener al principio con condiciones de ansiedad. Bien, ante esto es importante señalarlo. Hay señales que nos pueden decir que ya empieza a haber un problema con el manejo de la bebida alcohólica y que además esto puede potencializar el riesgo de una condición de salud mental delicada. Por ejemplo, ¿cuál es? Bien, en el confinamiento hubo personas que empezaron a tener consumos mayores a los habituales. Es decir, si a lo mejor cuando yo no estaba en la pandemia y salía con mis amigos o bebía en casa, tenía un patrón moderado de consumo, de repente ahí ya en el confinamiento, pues consumía más, bebía más de lo que normalmente hacía. Otra característica es beber en horarios totalmente distintos a los usuales. Si normalmente lo hacía jueves, viernes, sábado, a lo mejor por la tarde-noche, de repente me sorprendo a mí mismo en la comida o en el desayuno, empezando a consumir bebidas alcohólicas. Otra señal es empezar a hacerlo a escondidas o en secreto, ya que el confinamiento nos lleva a permanecer todo el tiempo con las personas con las que estamos viviendo, pues muchas veces había ya reclamos hacia esos patrones de consumo y entonces se empiezan a generar estrategias para consumir de manera oculta. Por supuesto que hay un aumento en la irritabilidad y ya hablaba yo de la importancia de la falta de cuidado personal. Muchas personas desatendieron esta parte, sobre todo en el pleno corazón de la jornada de sana distancia, y eso potencializaba, por supuesto, pensamientos o ideas relacionadas con la muerte que preocupaban en buena medida a las personas con las que se conviven. Esto es importante mencionarlo. Este año la conmemoración del Día Nacional habla justamente de la relación que hay entre la salud mental y las adicciones, en particular entre el uso de alcohol y la depresión. Bien, me parece importante que nosotros reconozcamos de manera clara y tangible que quien consume de manera excesiva alcohol tendrá cambios en el estado de ánimo que en consecuencia, por supuesto, de mantenerse ese patrón, pueden llevar gradualmente a una depresión. Es decir, cuando menos el consumo excesivo está acreditado, incrementa el riesgo de depresión. Otra cuestión es que también se vuelve un ciclo porque una persona que tenga depresión y consuma alcohol de manera nociva, muchas veces, como diría el doctor Gadi, con un fin de automedicarse, de hacer una automedicación equivocada con la bebida alcohólica, bien, pues básicamente esa condición lo que va haciendo es potencializar que el estado de depresivo, el estado de depresión se mantenga, permanezca más tiempo y no logre salir. Es decir, lejos, muy lejos está la persona que tiene una condición de depresión de solucionar esto bebiendo alcohol. Eso no va a ser para nada una buena estrategia ni una buena medida. Algo que me parece fundamental que se lleven ustedes como dato, la dependencia alcohólica y este consumo excesivo que se da, es decir, no solo distingamos a los dependientes, sino quien tiene ya un patrón de consumo excesivo, incrementa hasta en 50% la probabilidad de desarrollar depresión. Eso me parece fundamental que lo identifiquemos, que lo tengamos presente, porque hoy en día con lo que se está viviendo con la pandemia y con el encierro, esto se potencializa todavía más. Y otro dato importante también que deben de considerar, el consumo de alcohol incrementa hasta en 7 veces el riesgo de intento de suicidio. Eso también nos habla del papel que juega el consumo de la bebida alcohólica en la salud mental de las personas. Si ante esta frecuencia de estar abusando del consumo de alcohol, por supuesto vienen las relaciones interpersonales de desaprobación, de rechazo, de disgusto, que van incrementando y van deteriorando el autoconcepto del consumidor y, por supuesto, que incrementa esa probabilidad del suicidio. Otra de las consecuencias
consecuencias que hubo en esta jornada de sana distancia relacionadas al consumo del alcohol, pues tiene que ver que ante la escasez de la disponibilidad de bebidas alcohólicas, buena parte, sobre todo de lo que decíamos de la población de 30, 40, de 30 a 50 años, que tenía ya patrones de consumo excesivo o que incluso estaba en patrón de abuso o dependencia, ante la escasez y disponibilidad de la bebida alcohólica, lo que empezaron a hacer es recurrir a un mercado informal. El clásico de que yo tengo un compadre, tengo un amigo que produce alcohol y empezar a acercarnos. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Miren, las bebidas alcohólicas suelen adulterarse principalmente las que son destiladas, no tanto la cerveza, aunque tiene adulteración es mucho menor de lo que ocurre realmente con las destiladas. Y por destiladas me refiero, por supuesto, a tequila, whisky, mezcal, vodka. Esas son en su mayoría las que se adulteran. La propia Ley General de Salud define la adulteración no solo para el caso del alcohol, sino en general para productos sanitarios, con los 3 ítems que están aquí abajo. Cuando la naturaleza no corresponde, la naturaleza del producto no corresponde con lo que la etiqueta o el envase o la caja tienen al respecto. Es decir, si aquí me dice que tiene tales características y propiedades y la sustancia, en este caso en cuestión, el alcohol no los tiene, estamos hablando de una adulteración. Y eso es muy común porque la práctica más común ahí en la adulteración de bebidas alcohólicas es sustituir el alcohol etílico, que es el que está obligado para definirse como bebida alcohólica, por otro tipo de sustancias, particularmente metanol o el etilenglicol. Ambas sustancias, en términos generales, tienen un efecto casi inmediato que produce o aumenta el estado de ebriedad. Y eso es muy común en los antros cuando la persona bebe y a lo mejor con la primera y la segunda ya está pronto en un estado de ebriedad. Ahí muy probablemente hay una adulteración. Otro de los elementos por los cuales se adultera es que esta fabricación clandestina que hay de las bebidas alcohólicas, pues evidentemente no cumple con patrones de calidad. Un tip, por ejemplo, para que ustedes sepan, una bebida alcohólica particularmente destilada, ustedes la pueden poner en contraste a la luz, no debe tener la más mínima partícula sólida al interior. Una bebida alcohólica no debe contener, que sea destilada, la más mínima partícula. Si tiene esa partícula, significa que no se siguió un proceso de calidad adecuado y que muy probablemente se ha alterado la constitución del producto. Entonces, sobre todo para lo que son bebidas de las famosas añejas, muchas veces se utilizan colorantes para dar ese tipo de color ámbar que tienen ese tipo de bebidas añejas. También se les agregan olores o odorantes, pues propiamente dicho, y saborizantes. Otra característica que hace que se adultere un producto, en este caso una bebida alcohólica, es para encubrir esos defectos de la calidad sanitaria con la que se produjo. En términos generales, nuevamente volvemos al tema de que se utilizan productos de baja calidad. El metanol es considerablemente más accesible que el alcohol etílico y por supuesto eso es lo que los motiva muchas veces a producir ese tipo de bebidas. Vean ustedes esta tabla. Esta tabla que nos comparten los compañeros de la Dirección General de Información en Salud muestra de 2016 a 2019 cómo estuvieron las defunciones en México por envenenamiento accidental y exposición al alcohol. La mayor parte de este envenenamiento se entiende propiamente como el consumo de alcohol adulterado. Perdón. Y aquí me parece importante señalarlo. Ustedes pueden ver en la tabla, y exceptuando el caso de Yucatán, que ahí hay un error en la estimación de 2019, todas las demás entidades, en términos generales, tienen un comportamiento más o menos homólogo y constante en cada uno de los años. La franja azul es de 2016, la naranja 2017, la gris 2018 y la amarilla 2019. Bien, ahora observen esto contrastado con esto. En el verano de este año, algo de lo que se detonó fueron las muertes atribuibles al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. En términos generales, hasta junio de 2020, mediados de junio, se habían identificado 184 muertes a nivel nacional relacionadas con el consumo de alcohol adulterado. Pero además de todo, aquí tenemos, y lo decía yo al principio, las adicciones antes que mortales son discapacitantes. Bien, también sí podemos pensar en la letalidad que ha tenido el alcohol adulterado, pero también ha tenido afectaciones muy serias. El metanol particularmente tiene un efecto sobre uno de los nervios ópticos que lo que genera en términos básicos es una debilidad visual. Y por eso mucho de lo que se ha difundido en las noticias es que quien consume alcohol adulterado
pierde la vista. Esa es una de las características. Aquí tenemos casi solamente el dato de las personas que fallecieron, porque no todos los estados reportaban a ese momento las personas que estaban en servicios de urgencia atendidos por esta ingesta de alcohol adulterado. Entonces, vean ustedes, particularmente, insisto, ahora sí en contraste, la región del sur-sureste, tiene amplios problemas relacionados a este consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Y esto no obedece, sino que más que cualquier otra cosa, a esta práctica de los pueblos originarios de producir sus propias bebidas alcohólicas y que ante la escasez, insisto, se buscaron, pero lamentablemente utilizaron cualquiera de estos insumos que referí, que no son alcohol etílico y que lamentablemente pusieron en riesgo la vida de muchas personas y algunas sí no lograron vencer esa batalla. Bien, consideraciones para ir cerrando. En términos generales, algo que tenemos que pensar en los abordajes comunitarios, particularmente desde el punto de vista de las adicciones, es trabajar con grupos vulnerables hacia el consumo de sustancias psicoactivas, grupos vulnerables hacia condiciones de salud mental. Hay que trabajar con ellos. Y una población que tiene particularmente un riesgo específico para poder abordarse y trabajarse es la población de los adultos mayores. Ellos, básicamente, en el confinamiento es muy fácil que caigan en la depresión, en el aislamiento es muy fácil que piensen que el alcohol puede ser una alternativa y, por supuesto, que esto incrementa considerablemente el riesgo de su salud, compromete su integridad. Ya sabemos que el consumo de alcohol altera el juicio y por lo tanto la toma de decisiones y por supuesto que cuando se potencializan esas emociones de alegría, tristeza, enojo, el consumo de alcohol solo incrementa más esa potencialización y puede llevar a la persona a tomar pésimas decisiones. Ya lo decía yo, aquí están los datos de que ha habido una disminución en el caso del consumo de jóvenes y para, como señala la OMS, entre los 30 y los 40 años tenemos cada vez más reportes de consumo excesivo que se incrementaron durante esta pandemia. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, me parece fundamental insistir con ustedes, compañeros, en que algo que se tiene que hacer, que se tiene que impulsar, es la homologación del marco jurídico nacional. Y esto solo podrá lograrse cuando se presente y tengamos una ley general para el control de bebidas alcohólicas. Uno de los puntos pendientes en esta propuesta de regulación es que México no tiene estandarizado un punto de corte para la alcoholimetría, para la concentración de alcohol en sangre o en el aliento expirado, porque hay una variación. Hay estados que tienen tolerancia cero, hay estados que van al punto 40 que tiene la Ciudad de México y hay estados que van por arriba de ese punto 40. Bien, eso tendría que homologarse, como tendría que homologarse también los requisitos para la obtención de licencias sanitarias y para la obtención de licencias comerciales de bebidas alcohólicas y que estas incluyan también lo que pasa en Internet, porque ahora justamente en este confinamiento, estas plataformas digitales de llevarte comida a casa empezaron a ofrecer con mayor vehemencia y sin ningún recato el llevarte bebidas alcohólicas. Ahora imaginen que muchos de los repartidores jamás van a cuestionar si el que recibe el paquete es menor de edad y eso incrementa, por supuesto, la condición de riesgo de que muchos jóvenes adquieran bebidas alcohólicas a través de estas plataformas. Eso me parece fundamental que lo promovamos. Algo que a lo mejor ustedes no saben, compañeros, y quiero compartirles, un dato importante, un dato curioso. Se supone que para la producción e importación de tabaco, tiene que haber una licencia sanitaria para que la empresa lo pueda hacer. No cuenta con licencia sanitaria, no puede producir y no puede importar tabaco. En contraste, en el alcohol no se requiere una licencia sanitaria. No hay la necesidad de una licencia sanitaria hoy en día en nuestro sistema, cuando sí debería de existir. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona no tiene que cumplir con un requisito administrativo, le pone menos cuidado a ese tipo de condiciones. Y por el contrario, cuando estás obligado a tener esas condiciones porque está de por medio tu licencia para poder operar o no, evidentemente hay un cambio sustantivo. Acá es muy lamentable que no lo tengamos y está cruzado porque resulta que para comercializar sí se ocupa una licencia de venta, y en el caso de tabaco no se ocupa una licencia de venta. ¿Qué significa esto? Que están cruzados justamente ambas drogas legales y en el caso del alcohol es, creo, recomendable señalar que no hay realmente una condición que regule adecuadamente
esta estandarización en las licencias. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir al estado de Chiapas y una licencia para comercializar bebidas alcohólicas me puede costar 3,000 pesos, mientras que en el estado de Sonora, que cuenta con una Dirección General de Alcohol, esa misma licencia me puede costar hasta 200,000 o 400,000 pesos. No puede haber una disparidad tan grande en este tipo de medidas. Requerimos también, como uno de los retos, una modernización del esquema tributario. Tenemos un esquema ad valorem y no tenemos un sistema mixto que debiera de ser lo ideal, como tal y ocurre con el alcohol, tener un esquema que permita que no solo por la graduación alcohólica se cobre el impuesto, porque eso se ha demostrado muchas veces que solo sirve y fomenta la evasión fiscal. Y finalmente, me parece conveniente recalcar que en el caso de las personas que están directamente en la trinchera, pues hay que hacer prevención con los grupos de riesgo. Tenemos que trabajar sobre todo en el primer nivel de atención. Esto es fundamental, esto es muy importante. Si nosotros trabajáramos lo que se conoce como consejo breve en el primer nivel de atención, muchos de los casos serios que progresan en el abuso del alcohol no llegarían a ello. Hoy en día sigue siendo valiosa la figura del médico y si el médico le otorga en ese momento de la consulta por la patología por la que acuda el paciente, identifica que tiene una práctica de consumo de alcohol o de consumo de tabaco, ese consejo breve tiene un alto valor efectivo para que la persona se anime y decida interrumpir el consumo ya sea de alcohol o de tabaco. Eso me parecería fundamental. Tenemos que trabajar también sobre las nuevas prácticas de riesgo en el consumo. Por ejemplo, en el caso del Internet, en las redes se han popularizado retos como el famoso eyeballing, que es echarte alcohol por el lagrimal, el tampodca, que es remojar un tampón femenino e introducirlo en alcohol para introducirlo las mujeres en la vagina y los hombres en el ano. Eso surgió bajo la idea falsa o la falsa premisa de que eso te ayudaba a evitar el alcoholímetro y tuvimos casos, bueno, hace algunos años que en el toxicológico de Venustiano Carranza de adolescentes, de mujeres adolescentes con necrosis del tejido justamente por dejar el tampón remojado en alcohol mucho tiempo introducido. Otras prácticas también me parece importante mencionarlas, es que las que sí son más comunes en nuestro país son el famoso after, el famoso precopeo, las aguas locas. Estas son mucho más allegadas a nuestra población y representan un verdadero problema y reto en todo esto que se está viviendo para el control. Necesitamos estimar el tamaño del mercado informal, no lo tenemos solamente datos de la industria, no hay estimaciones oficiales y me parece que eso es fundamental que tengamos para poder determinar ese abordaje que tendremos que hacer. Bien, es cuanto por mi parte, no sé si hubiera comentarios, dudas al respecto, con todo gusto para poder atenderlas y contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, digo, independientemente de que ahorita vamos a dar un espacio para abrirlo a comentarios, el tema es por demás importante. Uno de los puntos más que lo hace todavía más importante es el hecho de entender que en el servicio sanitario, el personal sanitario, somos una de las profesiones que más consume alcohol. Creo que a lo largo del tiempo hemos ido aumentando, hemos ido equiparando nuestro consumo entre hombres y mujeres. De manera muy particular, creo que el tema es muy importante, ¿no? También en algunas ocasiones hemos como considerado el hecho de que este ejercicio de autorreflexión sobre cómo estoy actualmente en este momento de la pandemia, uno de los puntos a evaluar muy importantes es qué tanto estoy consumiendo. Yo creo que en el proceso de normalización del consumo de alcohol durante la pandemia también ha incrementado nuestra normalización. O sea, ya no es normal 2, ya es un normal 3, ¿no? O sea, y esto ha sido algo que creo que no únicamente en el proceso de entender que el alcohol significa un riesgo, sino entender que esto puede significar un gran compromiso para nuestra salud mental. Entonces, bueno, creo que sí hay un par de comentarios en el chat, déjame, los checamos. Aparte de las felicitaciones que quedan también, menciona, no sé, que si ojalá que por cada licencia emitida se tuviera que generar la construcción sustentada de una escuela primaria y secundaria. Bueno, al menos eso permitiría que no hubiera tantas licencias, ¿no? Pero eso, aunque es anhelable, es una buena, digamos, es noble el deseo,
hay que ser muy francos y realistas. En todo el país, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con tabaco, que hay una ley general que regula todo lo que tiene que ver con tabaco, en el caso del alcohol se pulveriza y tenemos 800, más de 800 reglamentaciones porque baja inclusive a los bandos municipales este tema de horarios, de comercialización. Bien, en ese estricto sentido quiero decirles que en todas las entidades, en sus leyes mercantiles o inclusive ya en leyes de alcohol, pues hay estas disposiciones de que no debería de haber cercano a una escuela un punto de venta de alcohol. Y esto, con todo respeto lo digo, pero es letra muerta. O sea, no ocurre en el país. Algún día hicimos el ejercicio de georreferenciación y trabajamos con una muestra de 7 estados y en ninguno de los estados se cumplía esta disposición, porque a lo mejor había excepciones de una escuela que sí no tenía cerca de sí punto de venta, pero fueron ínfimas respecto a todo lo que ocurre. Hay, por ejemplo, en la ley del trabajo, nada más para que lo chequen, en la ley federal del trabajo establece un diámetro de hasta 1 kilómetro, 2 kilómetros. Es absurdo, no pasa, todo lo contrario, es decir, las medidas un poco que donde se cumple más, como en Baja California, por ejemplo, es cuando hablamos de 250 metros por lo menos de cercanía o 500 metros, porque en realidad cuando lo revisas es muy poco usual eso. Entonces sí, es lo ideal, por supuesto, pero lamentablemente no hay un cumplimiento de esto, hay mucha letra muerta en ello. Igual hay un comentario sobre si, bueno, preguntan sobre si el sello que viene en las bebidas del SAT no tiene significado para la regulación. Sí lo tiene, hay una aplicación tal cual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se le conoce como trazabilidad. Lo que te permite ese código QR toda vez que tú colocas el celular es saber que esa bebida, en términos generales, fue producida en nuestro país o es importada y que sí pasó por una ruta oficial de comercialización. Cuando no te da, cuando no aparece ese código, es que se trata de una bebida adulterada. Muchas veces se replica ese mismo código ad nauseam y evidentemente pues te da negativo. Lamentablemente, el problema que tiene el código es que lo produce la misma industria. Y entonces debería de ser un actor externo para tener mayor control, porque la industria pudiera mentir, inclusive, y lo digo con toda honestidad, sobre los volúmenes de venta, porque algo de lo más factible es, por ejemplo, como el impuesto para las bebidas alcohólicas va sobre la graduación alcohólica y sobre todo sobre el precio que reporta la propia industria, es muy fácil falsear la información de cuántos lotes, de cuánta cantidad de alcohol hay y qué concentración tiene para pagar en consecuencia un menor impuesto. Entonces, eso, mientras el sello lo ponga la propia industria, pues no nos da mayor certeza. Sí nos sirve, sí, para saber que esa bebida pertenece al mercado lícito y no al mercado informal o ilícito, ¿no? Sí, igualmente preguntan aquí que si puedes repetir las características para detectar una bebida adulterada. Claro que sí. En el caso concreto de las bebidas cerradas, las señales más claras son, por ejemplo, y así tal cual, tú ves la botella de enfrente y si la etiqueta tú la ves que no está bien colocada, no confíes para nada. Las máquinas que utiliza la industria tienen alta precisión, tienen que seguir la norma 42 del etiquetado y no podría haber variación en cuanto a esa colocación de la etiqueta. Otra característica es, por ejemplo, si volteas la botella y está cerrada y gotea, tampoco confíes en ella porque el control de calidad debe de garantizar que no hay escurrimientos. Y cuando no lo hace una máquina, si no es un sello colocado a mano, pues se dan ese tipo de escurrimientos. Una de las prácticas más comunes, por ejemplo, que trabajamos con los compañeros de Cofepris cuando vamos a ciertos operativos, es justo colocar la bebida alcohólica a trasluz y colocar con una lámpara a ver que no haya, insisto, se me fue la palabra, que no haya cuestiones sólidas, que no haya residuos sólidos al interior. Si tú volteas la botella, inclusive a lo mejor en día, y empiezan a caer residuos sólidos, en esas dos condiciones, tanto a trasluz como que voltees la botella y caiga, también no confíes en esa botella.
Por eso es muy importante que cuando vamos a un consumo de bebidas alcohólicas, podamos pedir que la botella se abra delante de nosotros. Eso es fundamental, inclusive que ustedes mismos pudieran abrirla, porque es muy común y esto es una práctica bastante extendida. Sobre todo, por ejemplo, voy a mencionar el caso, yo creo que algunos de ustedes lo recordarán, hace un par de años en Cancún, sobre todo, en estos famosos All Inclusive, se dio la noticia de cómo ellos compraban en buena medida alcohol adulterado. Claro, como se vende tanto alcohol a granel, entonces resultaba más fácil comprar alcohol adulterado, y lo que terminó pasando es que uno de los proveedores informales que tenían estos cuates utilizó metanol, y todo esto salió a la luz porque un par de turistas perdieron la vista justo por consumir dentro del hotel, pensando con toda la seguridad que estás comprando un producto legal, pues perdieron la vista. Eso, por ejemplo, es una de las prácticas más extendidas. Entonces, es fundamental, como recomendación, siempre nosotros destapar la botella para tener esa certeza. Insisto, revisar. Otro dato, por ejemplo, es esto que decía la compañera o el compañero que preguntó sobre el código, el marbete de la Secretaría de Hacienda. En la página de la Secretaría de Hacienda, nosotros tenemos una presentación, igual se las puedo compartir, se la puedo mandar al doctor Mendoza para que él se las pueda hacer llegar, donde pueda revisar ahí cada uno de ustedes esas características sobre qué debe de contener el marbete. El marbete, cuando tú lo ves, debe de tener, por ejemplo, hay un color para las bebidas producidas nacionalmente y hay otro color para las bebidas que son importadas. Esas características del marbete nos dan un poco más de certeza de que es una bebida legal. Si el marbete está mal colocado, si el marbete no es concurrente. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez en la feria esta de los pueblos que se hacían reforma de las distintas culturas, quise comprar un vino tinto que supuestamente era de Uruguay y resulta que tenía un marbete de importación más anterior a la fecha de la propia botella, o sea, era un sinsentido, entonces te das cuenta que era evidentemente adulterada. Un dato importante para comentarles, eso sobre todo en las bebidas destiladas y que son cerradas. La cerveza casi no se adultera, pero la cerveza se adultera sobre todo en esta venta a granel. ¿A qué me refiero? Yo creo que la mayor parte de ustedes recordarán hace muchos años que el envase más grande de consumo de cerveza pues era la caguama, no era como la forma más común de consumir. Pero en la década de los 90 se puso muy de moda las famosas yardas, estos vasos alargados que hacían como atractivo el consumo. Bueno, eso fue evolucionando y de repente se instauró como algo muy común el famoso misil, que es un tubo largo, transparente, donde ahora tú mismo te autoadministras la cerveza que vas a beber. Y eso ha llevado inclusive a lo que hoy en día se conoce como los garrafones, que son garrafones invertidos que llegan a tener una alta cantidad de cerveza. Es en ese tipo de lugares donde se da la adulteración de la cerveza. Y la adulteración se da fundamentalmente en lo que se conoce como la rebaja de la cerveza, es decir, le agregan agua fundamentalmente para poder bajar, para poder tener mayor cantidad de venta. Lo mismo que ocurre en los estadios, que para poder vender esos vasos famosos también los rellenan con agua. Pensemos en una persona que en términos generales con sus amigos se reúnen. Esto se extendió porque es una práctica económica accesible a los menores de edad. Evidentemente tú pagar a lo mejor si vas a un botanero y decides que vas a tomar un cartón de cervezas con tus amigos, en el botanero tú puedes inclusive ir contando cuántas cervezas vas tomando, cuántos envases tienes, pero en esto que tú te sirves a granel, tú no llevas ya ni siquiera un control claro de cuánto estás bebiendo. Y tú que estás destapando la cerveza, tienes la certeza de que esa cerveza, bueno, es original. En el caso concreto de lo que te están vendiendo a granel, después del primero o del segundo tarro que ya te tomaste, no tendrás la capacidad olfativa y gustativa para detectar si se ha alterado o no esa cerveza. Hay otras cuestiones, sí le pueden agregar, por ejemplo, etilenglicol, sí lo suelen hacer, y en esos casos, una de las señales más claras de que la bebida puede estar adulterada es que el estado de ebriedad se instaura muy rápido, y a lo mejor tú bebiste solamente un vaso de whisky, o a lo mejor bebiste un shot de tequila, y tradicionalmente tienes una mayor capacidad de resistencia a esa metabolización y de repente no, de repente te sientes muy alterado. Bueno, ahí pudiera ser
que hubiera una cuestión en términos generales de adulteración. Pero en el caso de la cerveza es menos probable que se adultere con ello, es más fácil que se rebaje, como se dice vulgarmente, y eso es algo de lo que tendríamos que pensar, sobre todo donde se vende abierta. Muy bien. Igual, ya preguntaban si existe el concepto de caducidad en la bebida alcohólica. Sí, sí puede haber bebidas que caducan, hay bebidas que duran mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a decir con toda honestidad, cuando tú vas a un restaurante y te dan, vas a comer un corte o algo y te dan vino, pides vino tinto y te lo dan a catar, no te dan a catar el vino para que tú digas si está bueno o está mal o no te gusta. Eso no te lo dan solamente para que sepas si está bien o está en mal estado. El vino sí puede avinagrarse, el vino sí puede descomponerse. Las cervezas, particularmente las bebidas fermentadas, también la cerveza se descompone. Después de un tiempo, sobre todo las oscuras se descomponen más rápido por la cantidad que tienen justamente, en el caso del vino, de taninos que tiene, se descompone mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí tienen las bebidas destiladas justamente por ese proceso de destilación que no es el que sigue el de la fermentada, ambos siguen una filtración, pero en el caso del destilado se calienta doblemente para que esa evaporación se condense y tengas realmente mucha más pureza en la bebida. Por eso no debería de haber residuos sólidos en ella. Bien, ahí, por ejemplo, en el caso de estas bebidas, sí podemos pensar que pudiera haber, ay, se me fue, perdón, ya por estar leyendo aquí un mensaje que me llegó. Pero bueno, en términos generales, sí, sí puede haber esa adulteración en esas bebidas destiladas. Otra cosa que considero muy importante en el proceso de cuidado que tenemos en la pandemia, ya habíamos visto, ¿no? O sea, hace unas 2 semanas aproximadamente salió un artículo muy importante sobre la bidireccionalidad, sobre las afecciones de la salud mental y el COVID, y que hablaba de que tanto las afecciones de la salud mental favorecían la aparición de COVID como el COVID favorecía las apariciones de la salud mental. Lo que nos corresponde en este punto es entender que, digo, independientemente del estado proinflamatorio que genera el estrés, hay un punto muy importante con respecto al alcohol y es la dificultad para seguir los cuidados necesarios dentro de la pandemia, ¿no? O sea, es muchísimo más fácil romper las normas cuando estás bajo el consumo de alcohol. Es mucho más difícil que tengas los cuidados, particularmente sobre el cuidado del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia cuando estás bajo el consumo de alcohol. Sé que es una situación compleja, pero creo que vale la pena que hasta en esas pequeñas cosas está nuestra oportunidad para no entrar dentro del conteo final de número de contagios, ¿no? Entonces, Totalmente bueno, igual, muchas gracias. de acuerdo, En creo que eso es general. Ajá. importante. Y es que comenta igualmente. Me parece muy importante, perdóname ya. No, sigue. No, bueno, es que me parece importante esto porque realmente lo que hemos visto, esta cuestión que refieres, lo hemos tenido mucho en la línea de la vida, como reportes de la gente, por ejemplo, de la pérdida del autocuidado. Es decir, como no tengo que salir a trabajar, como no tengo que ir a la escuela, como ni siquiera tengo un control horario, se da esto que decía yo, cambios en los horarios de consumo, pero esto que apuntas tú, que afecta emocionalmente, por supuesto que una señal muy clara es esa pérdida del autocuidado, es decir, pues ya no me preocupo y en realidad puedo, inclusive en una condición de desaseo bucal, porque en realidad fácil que yo todavía perpetúe ese descuido, es decir, haya un desalineo completo sobre mi persona, ¿no? Igual, Carmen igual comenta que en algunos penales, bueno, no sé, yo creo que si hay una población que ha significado riesgo, no únicamente sobre el proceso de consumo de alcohol, sino sobre una gran cantidad de factores, son las personas que están bajo el cuidado del sistema. Claro. Las personas que están en albergues, las personas que están en penales. Al final, no es una conducta exclusiva de los penales y quizás valga la pena igual si quieres comentar algo sobre esto. En algún momento cuando vimos los albergues que se diseñaron para la Gran Caravana,
veíamos cómo dentro de los mismos albergues de la Gran Caravana se producía alcohol, o sea, se producía su propio alcohol, ¿no? O sea, creo que nuestra vivencia cultural asociada al alcohol ha estado en todas las culturas, ha estado, la tienen en las cárceles, la tienen en en estas situaciones, y al final del día estas situaciones son generadoras de estrés, y a veces el estrés nos hace buscar el consumo, ¿no? O sea, creo que una vez más, no sé, si quieras comentar Sí, sí, sí. particularmente sobre esto. Sí, claro, me parece muy importante el comentario. Decirlo, no lo toqué cuando hablé del tema de licencias, pero esto me parece muy importante lo que refieres. Para que ustedes sepan, para que yo pueda producir alcohol en mi país, en México, solamente necesitamos un aviso de funcionamiento. No hay más. ¿Esto qué significa? Que una persona que tenga un alambique puede producir alcohol y comercializarlo, porque no hay, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con tabaco que mencionaba, para que tú puedas importar o producir tabaco, sí requieres una licencia sanitaria que te otorga COFEPRIS. Pero en el caso concreto del alcohol no. Y eso entonces nos lleva mucho a esta práctica que refieres, sobre todo de la producción de pueblos originarios. O sea, dicen los enólogos que desde que la fruta se fermenta, no hay un pueblo que no se haya constituido como cultura que no haya desarrollado una forma de alcohol. Entonces, sí, el alcohol nos acompaña y hay muchos pueblos que han desarrollado su propio tipo de bebida alcohólica. El problema se da, por ejemplo, si pensamos en esta producción casera, a lo mejor pensar si se puede adulterar ahí, es muy difícil que se adultere si con los bienes, digamos, que se tienen, como refiere aquí en la pregunta, con fruta, con esos, con la levadura, es difícil que se altere porque normalmente son procesos caseros y por eso las bebidas son con alta concentración alcohólica y bastante agrias. Pero cuando ya hay una intención de comercializarlo, cuando ya hay un interés por comercializar esa bebida que produzco, sí se da en muchos sentidos la adulteración, porque es mucho más barato comprar metanol que comprar alcohol etílico. Hay muchos más controles a la producción de alcohol etílico que de etanol. Y quiero mencionar algo, en la norma 142 de la Secretaría de Salud y Economía, ahí se establece que, por ejemplo, una bebida alcohólica sí puede tener metanol. ¿Por qué? Porque como parte del propio proceso de fermentación que se da, se puede producir ese metanol, pero se da en una proporción ínfima, que no es dañina ni tóxica para el consumo humano, ¿no? El problema está que en realidad cuando se comercializa, se agregan cantidades importantes para poder tener estos volúmenes de venta y me parece fundamental decirlo, está el riesgo de poner y comprometer la salud de las personas que la compran y la consumen. ¿Cuál comentan sobre si existe alguna publicación específica sobre las intervenciones iniciales sobre consumo de alcohol? Habías mencionado sobre la consejería breve o algunos de estos elementos. CONADIC tiene varias estrategias, no sé si quieres comentar alguna. Así es, esta del Consejo Breve en particular, justamente en el 2017 creamos lo que se conoce como un estándar de competencia de consejería breve para alcohol y tabaco en el primer nivel de salud. Certificamos en un primer momento en un proyecto piloto a 6 entidades del IMSS para trabajar, sobre todo la importancia es que aquí lo voy a decir muy claro, a nivel nacional hay 14,000 grupos de alcohólicos anónimos. Tenemos 341 capas y hay 117 o 120 centros de integración juvenil. Para un país en el que el número de consumidores de alcohol alguna vez en la vida ronda los 80 millones, es totalmente insuficiente. Básicamente sería importante tener claro que en ese primer nivel de atención en salud, si el médico tratante recibe un paciente por la patología que fuera y en ese momento le da hace lo que decimos un tamizaje para saber si tiene un consumo de bebida alcohólica, pues inmediatamente tendríamos que intervenir para poder dar un consejo breve. De eso va el estándar. El estándar tiene un tiempo de intervención de 3 a 5 minutos para que rápidamente el médico pueda indagar si hay consumo de alcohol, si hay consumo de tabaco, dar consejo breve. Existe mucha evidencia científica y sólida de cómo el consejo breve ayuda mucho a que la persona no progrese en ese nivel de consumo. Entonces, sí hay. Y literatura sí tenemos bastante, digo, en la página, yo les invitaría a visitar la página de CONADIC. Hemos escrito y hemos publicado muchas cuestiones y sesiones técnicas al respecto. Tenemos por un
trabajo importante de lidas energizantes, formación de riego dirigida para padres, es decir, ahí hay insumos y de todas maneras hay otro tipo de publicaciones que existen. Sí, bueno, igual nada más, nos preguntaban si conoce cuál es el consumo per cápita de alcohol en México. Creo que cambia mucho por grupo de edad y por sexo, pero no sé si tengas una cifra general orientadora. Sí, lo presenté en una de las diapositivas. En términos generales, les comentaba, México inclusive es pionero en la región sobre cómo estimar el consumo per cápita. Nosotros somos del grupo técnico de la OPS para la nota verbal que se hizo sobre consumo per cápita. Y ahí, por ejemplo, les puedo platicar, en términos globales es de 4.8 litros por año el consumo per cápita. Pero lo que decía, cuando vemos en el caso de los hombres, jala completamente mucho más la muestra, porque es casi de 8 litros per cápita en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres de 2 litros per cápita. Por eso esta mediación de 4.8. Pero aquí lo que vale la pena precisar, recuerden que hay una población importante abstemia en nuestro país. Recuerden también lo que decía, México es un productor importante de cerveza y mucha de la cerveza que se produce se importa, se exporta, perdón, no se queda en el país para consumo. Entonces tú tienes que calcular con base en qué se comercializa, qué de lo que se produce se va, qué de lo que se produce se queda, cuánto se importa y cuáles son los patrones de consumo. Con todo eso en una serie de fórmulas es que tenemos esta estimación. Anteriormente se estimaba básicamente con lo que las encuestas nacionales de adicciones te daban, pero hoy en día tienes que hacer todo un cruce para tener el dato más exacto. Además, digámoslo, a pesar de que no a pesar, ya que tenemos una población astemia, pero además tenemos una población que no tiene patrones de consumo diario y eso es muy importante porque también significa, sí, se da ese consumo excesivo episódico, pero no hay una ingesta permanente de alcohol que también se dé y que nos eleve en términos del volumen per cápita de consumo. Eso hace que México no esté tan elevado a diferencia de muchos países de la OCDE por esta cuestión que todavía se da. Muy bien. También además, digo, no quiero dejar pasar el hecho de que hay muchas felicitaciones en el chat. Hay Muchas muchas gracias. felicitaciones sobre la conferencia directamente para ti. Creo que ha sido, digo, no solamente un honor, sino una gran cantidad de información. Me parece muy importante. Uno de los puntos en los que creo que, insisto, nuestra cultura y nuestra normalización nos ha hecho dejar de luchar es el alcohol y es importante, así como tú mencionas, trabajar en la prevención de las complicaciones que el alcohol genera. COVID es una de tantas, pero de manera particular con respecto a la salud mental, con respecto al autocuidado, con respecto a la prevención, con respecto al embarazo no deseado, con respecto al intento de suicidio, con respecto al suicidio consumado, con respecto a la depresión. El alcohol siempre es un acompañante no deseado que favorece mucho el desarrollo de patologías que pueden afectar claramente la vida. Entonces, creo que es tiempo de retomar la lucha. Es importante en este momento recuperar la necesidad de que, bueno, no sé, tenemos ahora, a partir de esta conmemoración de este día para prevenir el uso nocivo de alcohol, que consideremos este punto como algo importante de nuestra vida. No sé si quieras dar algún comentario final. Creo que además de agradecer de No, manera... eh, agradecerte a ti, querido Javier, agradecerles a todos, la verdad, la disposición de estar a esta hora conectados y escuchar la información. Yo encantado. Ahí en la última diapositiva está mi contacto, mi correo. Quien requiera más información, con todo gusto le allegamos esa información. Y la presentación, como dije, te la comparto para que tú puedas compartirla a su vez con ellos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Igual están aquí del INSABI. Ah, sí, ya los estoy viendo. No los veía. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto una vez más. Insisto, ya estamos cumpliendo prácticamente. Habrá niños que se crearon y nacieron durante la pandemia, porque ya tenemos 9 meses, ¿no? Entonces, es un gusto que estemos aprovechando esto. Y, pues, como dice Arturo, qué importante es que aún a pesar de que esta sea la hora, aquí estemos todavía tratando de conocer un poco más y también diversificar un poco nuestra mente. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana y pues bueno, gracias Arturo y gracias al INSAT. Hasta luego.